¿no? Bueno, ahora sí, muy buenas noches. Qué pena ahí la interrupción, pero eh, aquí con las cuestiones técnicas que no nos permitían pues poder compartirles esta ventana y también pues poder grabar, hacer la grabación de este CIPAS de hoy, que es acerca de la estructura de diseño metodológico. Este es un tema bien importante, ya que dependiendo de esta estructura que nosotros estamos trabajando, pues igual así va a ser de confiable nuestro trabajo de investigación. También nos dice que es una parte fundamental en cualquier investigación, ya que proporciona ese marco estructural eh, para la recolección, análisis e interpretación de los datos. Su propósito principal es definir esas estrategias y los procedimientos que nos permiten alcanzar ese, nos permiten alcanzar, pues, que sea un proyecto bien estructurado, de una manera sistemática y de una manera organizada. Esta estructura vamos a, bueno, esta es de lo que les hablaba, es un diseño metodológico y toda la investigación es de gran importancia, puesto que define qué tipo de investigación vamos a realizar, el tipo de estudio que vamos a utilizar, cómo va a ser diseñada esa investigación, cómo vamos a recolectar los datos, qué herramientas vamos a utilizar eh, para recolectar esa información. Entonces, prácticamente de esto eh, gran parte del trabajo que ustedes tienen que realizar a la hora de investigar un trabajo. Si no estoy, creo que en el CIPAS anterior, pues estuvieron trabajando un poco sobre lo que fueron objetivos, los que fueron los objetivos generales, específicos, la descripción del problema como tal. Bueno, esta es como que la secuencia de lo que debemos realizar en nuestro trabajo de investigación. Diseño metodológico. Entonces, el diseño metodológico lo vamos a dividir en estas 5 partes, como es el tipo de investigación. Cuando hablamos de tipo de investigación, estamos hablando de algunos tipos como esa, eh, una investigación descriptiva. Hay otros tipos de investigación como investigación exploratoria. Hay otro tipo de investigación. Son como 3, como 4 o 5 tipos de investigación que vamos a estar tratando en el día de hoy. Eh, el enfoque metodológico también es bien importante porque en el enfoque metodológico es donde vamos a mirar bueno, cuál enfoque es el que vamos a utilizar. Existen 3 tipos de enfoque metodológico, como es la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa y la mezcla de los dos, que lo llamamos, eh, ¿el qué? La investigación mixta. Existen algunas técnicas también de investigación de las que vamos a hablar, la conceptualización, aquí tengo algunos ejercicios que pronto vamos a hacer, la población y la muestra, pues también tenemos que sacar, mirar cuál es la población que vamos a investigar, cuál es esa muestra, cuál es el muestreo, ¿sí? De esa población. Entonces,
Hoy nos vamos a enfocar en estos 5 diseños metodológicos, ¿sí? Vámonos a aquí. Esos son los que les decía. Existen, bueno, 5 tipos de investigación. Por ejemplo, está la investigación descriptiva. Aquí, como la presentación lo dice, nos dice, describe las características del fenómeno, pero bueno, no solamente aquí yo tengo una definición más amplia sobre esa aquí. Bueno, no la encontré sobre este tipo de investigación. Bueno, ese descriptivo, empiezo aquí por el descriptivo donde vamos a describir, bueno, en este tipo de investigación donde debemos nosotros saber qué tipo de investigación vamos a utilizar. Este es bien importante porque, como les decía, aquí podemos mostrar la descripción de una, ¿cómo le llama eso? Vamos a describir pues el entorno del trabajo que vamos a investigar. Cuando no tenemos nada de información o no sabemos qué es lo que, o no conocemos, no tenemos nada de información sobre esto que estamos investigando, es lo que llamamos investigación exploratoria, ¿sí? No conocemos nada. Eh, Permítanme un segundito que tengo una descripción más generalizada de este tema. Aquí. Lo veo. Aquí. Aquí hay unos tipos de investigación. Nos dice que vamos a ubicarnos en la que nos interesa. Aquí está. Nos dice la investigación descriptiva. Estos estudios describen las características de una población o fenómeno estudiado. ¿Cuándo se hace? A ver, esto se hace cuando los resultados describen, por ejemplo, en este ejemplo, los cristianos católicos, los cristianos protestantes, musulmanes, budistas, no creyentes, lo que reflejará en porcentajes no explicará las causas ni el por qué, pero bueno, no tengo muy clara esta definición, pero prácticamente vamos a describir un entorno, prácticamente el exploratorio, el que se me pasó. Está, bueno, el exploratorio, le decía que lo utilizamos cuando no tenemos ningún tema, no tenemos material, no sabemos nada de nada y es exploratorio. El explicativo, buscan establecer relaciones de causa y efecto entre las variables sujetas a estudio. Nos dice que este modo se observa como una variable que influye en la otra. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, un estudio experimental en el que se siguió a un grupo de alumnos de sexto grado que recibió más horas de enseñanzas de inglés, el triple. Ahora, el resto de las sesiones escolares al cabo de un año, bueno, nos dice que al cabo, cuando se termina la investigación y se concluye que los que recibieron 3 veces más las clases, eh, comprendieron o tienen unas capacidades comunicativas mejores que los que no estuvieron esas 3 semanas. O sea que hace una comparación con el resto, es como comparativo, compara
las dos acciones que se hicieron y nos dice que estudia sus calificaciones aquí. Observa como una variable influyente en la otra. Bueno, esta definición no está muy clara. Aquí hay otra que es la correlacional. La correlacional. Ese tipo de muestra, pues es como, también es comparativa, es muy parecida a la explicativa, ya que pues también se comparan ambas, esto se llama ambas variables. Si tenemos dos variables, pues esa correlacional lo que se encarga es de estudiar ambas, hacer la comparación entre ambas. Prácticamente, ¿cuál es el objetivo del diseño de estas metodologías? Uno, pues la general es presentar esos aspectos que involucra el diseño en la investigación para abordar mejor el problema a investigar. Y los objetivos son los que le nombraba ahorita hace un momento, que es identificar los tipos de investigación que existen, distinguir esos diferentes tipos de estudios que se utilizan para el análisis de problemas, conocer los diferentes diseños metodológicos de la investigación, conocer qué instrumentos utilizados para la recolección de datos, como son las encuestas, como son eh, la observación y entre otras. Identificar las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Esto es lo que vamos a estar tratando. Esta diapositiva me la voy a saltar y ahorita vuelvo allá nuevamente. Entonces, nos vamos a centrar, después de que sabemos qué tipo de investigación es la que vamos a utilizar. Leía un poco de que ustedes se pueden utilizar no solamente un tipo de investigación, sino puede utilizar varios tipos, experimental, descriptiva descriptiva y explicativa, ¿sí? Y o sea, entre ellas podría ustedes, o sea, no quedarse con una sola o con varias que podría utilizar. Después de eso, pues nos vamos a lo que es el enfoque de investigación. Les decía que existe el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo, ¿sí? Cuantitativo, pues cuando utilizamos este tipo de enfoque, está dirigido más a hacer, por medio de cálculos matemáticos, pues poder capturar esa información. La cualitativa es más enfocada a los programas sociales, ¿sí? A ese tipo de investigación la cual pues eh, se encargan de estudiar el comportamiento humano, ¿sí? Ese tipo de estudios que son muy subjetivos. Y la mixta es como que la unión de los dos. Cuando hablamos del enfoque cuantitativo, nos dice que es un modelo de investigación que se basa en recabación y análisis de datos numéricos con el fin de mostrar y medir relaciones entre variables y cuantificar y describir esos fenómenos. O sea, los enfoques de cualitativo se atiene al análisis de resultados experimentales o de muestreos arrojados en representaciones estadísticas verificables. Fíjese que cuando el tipo de investigación que utilizamos, una investigación cualitativa, pues prácticamente cuando tenemos proyectos como los que ustedes trabajan en electrónica, son más que todo, son proyectos cuantitativos. Cuando utilizamos un enfoque cualitativo, pues
cuando necesitamos hacer un estudio a un grupo de personas, ¿sí? Para mirar su comportamiento, eh, sobre todo cuando la cualitativa, cuando vamos a, a medir, inclusive no vamos a medir, sino vamos a mirar el comportamiento de los seres de la comunidad que se va a estudiar. Por lo general, pues nosotros trabajamos más que todo, pues, un enfoque muy cuantitativo donde mostramos cifras por medio de estadísticas, por medio de valores, ¿sí? Es que lo hacemos de una manera cuantitativa. En nuestro proyecto, y he visto muchos de los proyectos que han venido presentando, y la gran mayoría de los trabajos pues, manejan un enfoque muy cuantitativo, ¿sí? Eh, el enfoque cuantitativo también tiene unas características, la cual no lo tiene el cualitativo, como cuáles. La cuantitativa tiene una hipótesis, de nosotros desarrollamos una hipótesis y sobre esa hipótesis es que empezamos a analizar eh, el proyecto. Nos dice que se plantea antes de la obtención de los datos, se expone una predicción y se diseña el protocolo para probar si la hipótesis es válida o no. Hablamos también de recolección de datos. Entonces nos dice que precisa de instrumentos estructurados tales como las encuestas, los cuestionarios cerrados o experimentos. Y también existen los ambientes controlados. Nos dice que las investigaciones cuantitativas comúnmente operan bajo condiciones experimentales como en los laboratorios o en ambientes previstos por los investigadores. Todo esto en cuanto a la cuantitativa. Además, hay otras características como las muestras variables. Aquí tengo el significado que dice la cantidad de muestras necesarias pueden variar, se requieren pocas para probar un fenómeno específico, pero muchas más cuando se busca comparar variables entre distintos grupos. Existen otras características como la generalización. Los resultados de las muestras por lo general pueden representar a una población estadística mayor. Los resultados se expresan en datos numéricos como promedios, porcentajes, gráficas y estadísticas. Y hay otra que se llama la fiabilidad, donde las investigaciones cuantitativas pueden constatarse mediante réplicas o repeticiones bajo condiciones experimentales. Nos dice que también tiene unos objetivos, como cuáles, como la investigación descriptiva. Esos estudios describen las características de una población o fenómeno estudiado. ¿Qué quiere? Un ejemplo de eso es cuando se hace una encuesta para medir las afiliaciones religiosas en una comunidad. Entonces, todo eso, eh, lo que tenga que se pueda medir, que se pueda cuantificar, ya sabemos que es un enfoque cuantitativo. Em, Aquí entre el diseño de investigación cuantitativa, también encontré algunas definiciones que hablan sobre la investigación. Dice que pueden haber algunos que son diseños experimentales, ¿sí? Estos diseñan situaciones controladas en las que se pueden manipular una o más variables. De este modo se estudia la relación causa-efecto en experimentos aplicados a muestras o grupos. Y entre eso, pues también tengo un ejemplo que nos dice estudiar los efectos de un nuevo medicamento en un grupo experimental de pacientes de un hospital. Luego, comparar los resultados de administración del mismo medicamento en un grupo de control.
También hablan de los cuasi experimentales. ¿De qué se trata de esos cuasi experimentales? Dice, no es posible controlar todas las condiciones experimentales, por lo que es necesario aplicar algunas variaciones al diseño. Se da cuando hay falta de asignación aleatoria de grupos o de los sujetos dentro de tales grupos, lo que limita el control experimental. Eh, Ejemplo, evaluar el impacto de un programa de política pública de desayunos asignado a la escuela pública de sectores marginados. La asignación del programa a las escuelas no es aleatorio. Sin embargo, los resultados pueden determinar si la alimentación garantizada tiene efectos en el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Qué más podemos decir sobre los cuantitativos? Aquí hay algo que hablan de los diseños post facto. Nos dice que este tipo de diseño analizan fenómenos que ya acontecieron y procuran explicar la relación entre variables a partir de hechos pasados. En ocasiones tienen como fin ayudar a predecir fenómenos semejantes. Bueno, esto es un poco de conceptos. Tengo unas ventajas y desventajas de este modelo cuantitativo. Una de las ventajas eh, es objetividad. Los datos numéricos y estadísticos dan una fundamentación sólidas a los resultados de las investigaciones. Permite establecer generalizaciones y también comparar con bases fiables estudios similares. Precisión. Los instrumentos de recolección de datos hacen que las investigaciones sean más eficientes. A partir de estos, los análisis dan pie a la obtención de resultados con mayor rapidez, pero también tienen algunas desventajas. Límite de profundidad en el tratamiento de los temas. Altos costos. Es demasiado costoso este tipo de investigación porque requieren otras variables diferentes. Otros estudios totalmente más profundos. Dice que implican gastos para la puesta en práctica de los instrumentos de recolección de datos en los experimentos. Todo esto en cuanto a las cuantitativas, que es el enfoque que prácticamente es uno de los más utilizados. La cualitativa, pues, como les dije, se trata de enfocar en cosas subjetivas, trata de investigar cosas subjetivas y realmente se utilizan para investigaciones de programas sociales, más que todo. Esas cualitativas tienen otro tipo de estudio, como cuáles. El estudio de caso. Es un examen detallado, un sujeto específico. Investigaciones etnográficas. Es cuando tratan de estudiar una cultura, el idioma, cómo viven, ¿sí? Es ese tipo de investigación etnográfica y hace parte de la investigación cualitativa. Investigación histórica, ¿sí? Sobre eventos y contextos que han pasado. No sé si de pronto han escuchado hablar, pues, hablando de esa histórica, ahorita con lo de las masacres que hubieron en, en los años 90 por, por los grupos paramilitares, ¿sí? Ese tipo de investigación es un tipo de investigación también histórica, ¿sí? Ya que recaban todos los eventos que ocurrieron, cómo ocurrieron, eh, qué sucedió, cómo pasó, y ese tipo de investigaciones son las que se realizan en ese tipo de situación. Aquí hay unas que es investigación, acción, participación, ¿sí?
investigación colaborativa para el cambio social. Ese tipo de investigación, acción, participación, ¿cuándo se utiliza? Cuando ese tipo de investigación, por ejemplo, nos vamos a una comunidad indígena y en esa comunidad indígena, pues, alguno de los del grupo étnico, pues, hace parte del grupo de investigación, ¿sí? Y es mucho más fácil, pues, trabajar con ellos porque nos aportan directamente a la investigación. Investigación documental, revisión de materiales escritos existentes. En esta presentación dice, hay que aclarar que ningún tipo de estudio es mejor que otro. Cada uno tiene un propósito específico y provee un nivel de análisis de problemas diferentes. No es en este tipo de investigaciones, pues nosotros no podemos decir que uno es mejor que otro. Y todas las investigaciones son totalmente diferentes y sean muy parecidas. Bueno, esto era lo que les hablaba un poco de que existen diseño de investigación experimentales y no experimentales. Les hablé de las experimentales, del cuasi experimento y los experimentales que son el transversal y longitudinal. En diseño e investigación, dice que una vez que el investigador ya tiene claridad sobre qué tipo de investigación va a utilizar, en ese caso, si va a ser descriptiva, si va a ser exploratoria. Ya sabemos qué tipo o eh, me llama eso, si es cualitativa, cuantitativa o mixta. Entonces ya empezamos a proceder el trabajo de investigación. Esto implica, nos dice que definir un diseño que no es otra cosa que la planificación de la manera como se va a recopilar y analizar esa información. Para eso, pues, tenemos algunas técnicas e instrumentos de recolección de datos. Técnicas. En esta presentación prácticamente vamos a hablar de las técnicas. ¿Como cuáles? ¿Qué técnica, instrumento de recolección de datos se va a usar? Entonces, aquí, dependiendo pues de esos objetivos que ya se definieron, los generales y los específicos, pues podemos definir qué tipo de técnica se va a utilizar. Entonces, si vemos, aquí encontramos, por ejemplo, una encuesta. ¿Qué nos dice que es la encuesta? Nos dice que son efectivas para recopilar datos de muchas maneras eficientes. La encuesta la podemos utilizar para ya sea para investigaciones cualitativas y cuantitativas. Las entrevistas, en donde eh, aquí hay alguien que está levantando la mano. Sí, profe, soy yo, para una pregunta. Sí, señorita. En el caso de nosotros, que el proyecto de nosotros es de aplicación, ¿cuál método o técnica de recolección de datos podríamos emplear? Depende. Como le digo, aquí tenemos varias. La entrevista, ¿cuándo utilizamos la entrevista? En este caso, nuestro tipo de investigación que es cuantitativa, pues no vamos a utilizar entrevista. Prácticamente la entrevista la utilizamos si fuéramos a realizar una investigación cualitativa. Entonces, una sería la encuesta, dos podría ser la observación, ¿sí? Por medio de la observación también podríamos hacer la recolección
de la información, ¿sí? Los grupos focales, igual también nos dice que facilita el debate y la diversidad de opiniones. Se utiliza para programas sociales, ¿sí? Cuando estamos hablando de grupos. La observación también podría aplicar para investigaciones cualitativas. Entonces, ahorita le voy a mostrar un cuadrito de tipo que podríamos utilizar y en dónde la podríamos utilizar. Ahora, hace un momento les dije que pues, íbamos a hablar, lo que les estaba mostrando eran las técnicas, no era la encuesta, la entrevista, la observación, los grupos focales. Estas son las técnicas. Ahora, ¿cuáles son esos instrumentos? Entonces, aquí encontramos algunos instrumentos, como cuáles, como el cuestionario. Ustedes lo conocen, una herramienta para recopilar los datos estructurados de los encuestados. Una lista de verificación o un checklist. También podríamos utilizarlo como instrumento para la técnica que vayamos a utilizar. Una guía de entrevista, documentos que detallan preguntas y temas para la entrevista. O sea, aquí en este caso, o sea, una técnica, si utilizamos una técnica de encuesta, ¿cuál sería el instrumento que necesitamos utilizar? En este caso, si Podría ser un utilizamos cuestionario. un cuestionario, correcto. Si utilizamos una encuesta, pues el instrumento sería el cuestionario. En este caso, si utilizamos una entrevista, pues el instrumento que utilizaríamos sería una guía de la entrevista o lo que llamamos el guión, ¿sí? Lista de verificación. Si utilizamos un instrumento como la observación, podríamos utilizar un checklist donde nosotros podemos llegar y visualizar qué es lo que tenemos, qué es lo que hay y podríamos dar un concepto sobre lo que, o con la lista de verificación podríamos ir chuleando qué es lo que encontramos, qué es lo que vemos, qué es lo que hay, ¿cierto? Entonces, y hay muchas más técnicas. Ahorita les voy a mostrar un cuadrito donde aparece aquí, en este que estoy mostrándole. Aquí hay unas técnicas cualitativas y técnicas cuantitativas. Si usted ve en los grupos focales, es una técnica cualitativa. La entrevista es una técnica cualitativa. El sondeo de opinión es una técnica cualitativa. La observación, el análisis de mensaje, la revisión bibliográfica y los grupos de discusión. Todos estos son técnicas cualitativas. ¿Y cuáles son esas cuantitativas? Pues la encuesta, la entrevista también puede ser una técnica cuantitativa, el sondeo de opinión, la observación, el análisis de contenido y la revisión bibliográfica. Ahora, ya sabiendo, pues, cuáles son esas técnicas y esas herramientas que nosotros vamos a utilizar, pues ya aquí nos aparece una tablita que tengo aquí. Se llama descripción de técnicas por objetivos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí en esta tablita? Y fíjense que aquí lo tengo subrayado en rojo. Nos dice, debe estar en un anexo. En este caso sería una tabla que deberíamos vincular también en nuestro diseño metodológico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger cada uno de esos objetivos específicos. Cada uno lo vamos a ir colocando en una celda diferente.
Vamos a poner la técnica a utilizar. En este caso, pues, podríamos utilizar, por ejemplo, la encuesta, ¿sí? ¿Qué instrumento o herramienta? Pues el cuestionario. ¿Y cuál es la fuente? Entonces, ¿cuál es aquí en esta tablita? Cuando hablamos de fuentes, estamos haciendo referencia a, a qué es que le vamos a aplicar esa entrevista o a ese, bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo donde el objetivo sería estudiar, bueno, objetivo, eh, espérate que yo creo que tengo una tablita aquí. La fuente hace referencia al grupo que tenemos focalizado, a la cual le vamos a aplicar estas técnicas, ¿sí? Si estamos hablando de estudiantes de la UNAD, entonces aquí la fuente sería aquí, bueno, a estudiantes de la UNAD, del, del grupo de, por ejemplo, trabajos de grado. Entonces, esa sería la fuente a la que iríamos a aplicar. Entonces, eso lo vamos a hacer con cada uno de los objetivos que nosotros vayamos a tener. Yo aquí tengo una tablita ya lista donde nos muestra esa misma tabla ya organizada. Por ejemplo, aquí tengo algunos objetivos específicos de algún proyecto. Nos dice, describir las razones para el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la formación de los estudiantes de la materia de contabilidad. ¿Qué técnicas utilizamos? Aquí está utilizando una encuesta. O sea, de acuerdo también a las técnicas, pues estamos sabiendo de qué tipo también estamos haciendo, si es cualitativa o cuantitativa, ¿cierto? En este caso, la primera que tenemos acá, ¿de qué estamos hablando? ¿De una investigación cualitativa o cuantitativa? Bueno, en este caso estamos hablando de una investigación cuantitativa, pero fíjese que también tenemos entrevistas que se pueden utilizar tanto en cualitativa como en cuantitativa. Aquí, instrumentos, boleta de encuesta personal. ¿Qué otro instrumento utiliza? Una guía de entrevista y reportera. Eso es lo que los instrumentos que van a utilizar. Y la fuente nos dice que estudiantes de contabilidad segundo semestre de la Universidad X. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí tenemos el objetivo que ya los tuvimos que tener ya definidos antes de empezar a diseñar el, el método, eh, este método que estamos utilizando. Aquí encontramos el segundo objetivo, nos dice conocer cómo aplicar el docente las tecnologías de la información y las comunicaciones para la enseñanza de la materia de contabilidad. ¿Qué técnica utilizamos? Entrevista en profundidad. ¿Qué instrumento? Guía de entrevista y reportera. ¿Y a quién está aplicada a quién se le aplicaría pues esa técnica? A los docentes de la materia de contabilidad de segundo semestre, que es lo que estamos aplicando acá. Entonces, fíjense que esta tablita o esta plantilla, pues deberían o deben incluirla como anexos en su trabajo. Aquí tengo otra, nos dice, determinar la utilidad de uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de los estudiantes de la materia X. ¿Sí? Técnicas, encuestas, entrevistas estructuradas. Si miramos que en esta tabla igual podemos repetir lo que son las técnicas, los instrumentos y lo mismo, inclusive las mismas fuentes, ¿cierto? Son dos objetivos totalmente diferentes,
pero que se pueden aplicar las mismas técnicas, instrumentos y fuentes, ¿sí? No necesariamente tienen que ser todas diferentes, ¿no? Se puede repetir de acuerdo a esos objetivos específicos que ustedes ya tienen asignados. Por eso es que son bien importantes poderlos definir claramente. Ahora, la conceptualización. Aquí hay una parte también bien importante. En esta conceptualización, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Delimitamos conceptualmente a las variables a partir de su identificación de objetivos específicos. Por eso les decía, es bien importante definir esos objetivos específicos porque parten de ahí es que sacamos nuestro marco, nuestra columna vertebral, que es lo que llamamos el diseño metodológico. Las variables, dice, en una investigación no están dadas de antemano. O sea, que cada investigador debe elaborar y definir lo que entiende por determinadas variables. Igual, deben revisar esas variables donde las encontramos en los objetivos específicos. ¿Sí? Igual, nos dice que podemos apoyarnos del concepto del autor y del marco conceptual. También nos dice que se buscan indicadores que permitan medir el objeto de estudio. Y también, ¿dónde encontramos esos indicadores? En los objetivos específicos. Se identifican las variables a partir de los objetivos específicos. Igual, ¿sí ven? Lo que estamos hablando es que prácticamente parte de lo que nosotros estamos realizando lo hacemos a partir de esos objetivos. Entonces, vamos a mirar aquí los pasos para la operacionalización. Entonces, aquí el primer paso donde dice, se procede a definir conceptualmente cada una de las variables. Ahorita ahorita en la siguiente presentación, les muestro cómo definimos conceptualmente cada una de las variables. Dice que se establecen las dimensiones o categorías de cada una de las variables y se procede a identificar esos indicadores de medición. ¿Sí? Lo mismo que estaba mostrándole en las variables anterior, ¿sí? Ya sabíamos aquí en esas técnicas, en esos instrumentos. Ya a partir de ahí, nosotros empezamos a establecer ese tipo de variables, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, la variable estado civil. Los indicadores son 1, soltero, 2, casado, 3, viudo y 4, concubino. Este es un ejemplo, podrían haber más, podrían haber menos, de acuerdo al entorno en lo que estamos revisando, analizando de ese objetivo. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo, nos dice variable nota. Los indicadores serían excelente, bueno, malo. Eso lo podríamos definir para, aquí en esas variables las definimos para qué. Para cuando armemos lo que es la encuesta, podríamos darle o ese formulario, o sí, un formulario, podríamos crear todas esas variables que irían ahí. Estatura. Los indicadores serán muy alto, alto, mediano, bajo. ¿Sí? Y todo eso, pues lo podríamos hacer cuando realicemos la encuesta. Utilizamos la encuesta. Ahora, ¿con qué medio? ¿Cuál sería la herramienta para la encuesta en este caso? Para definir esas variables. Como estado civil, notas, estatura. En el formulario. El formulario pues sería la herramienta que nosotros utilizamos para definir la técnica, que es en este caso pues una encuesta. Si miramos aquí en la gráfica, tenemos aquí donde tenemos cada uno de esos objetivos, tenemos los objetivos y estamos de una vez definiéndole
esas variables que se van a utilizar en cada uno de ellos, para la técnica que vayamos a utilizar. En este caso, en el caso del ejemplo, pues son variables de tipo encuesta. Si miramos, aquí tengo otro, otro cuadro, la cual pues también deberían incluirlo, esa gráfica o esa tabla, deberían incluirla también como los anexos. ¿Qué nos muestran? ¿Qué nos está mostrando acá? Es lo mismo que miramos en el ejercicio anterior. Definimos el objetivo específico, que ya los tenemos definidos. Entonces, ¿cuál sería la variable? Entonces, nosotros empezamos a revisar acá. Nos dice, describir las razones para el uso de tecnología de la información y la comunicación en la formación de estudiantes de la materia de contabilidad. Entonces, fíjese que aquí mismo nos está diciendo cuál sería la variable, razones para el uso, ¿sí? Nos está definiendo la variable, razones para el uso. Definición del concepto. Fíjese que debemos poner también la definición. Posibilidades para mejorar el proceso de enseñanza, aprendizaje. Entonces, aquí estamos definiendo el concepto de esa variable. Categoría. Razones para el uso. ¿Sí? Indicador. ¿De dónde sacamos el indicador? Mejora la comunicación. Facilita la adquisición de conocimientos. Aprendizaje colectivo y participativo. No tiene limitación limitación en tiempo y espacio. Entonces, fíjese que todo eso lo podríamos ir sacando del objetivo específico. ¿Qué técnica utilizamos? La encuesta y la entrevista estructurada. En este caso, hay dos, nos dice que mínimo deberíamos utilizar dos, ¿sí? Una o dos técnicas en cada uno de los indicadores de acuerdo a si se requiere, en este caso, entrevista o solo la encuesta. Entonces, dependiendo a lo que realmente necesitamos, podemos definir ya sea una técnica o dos máximo. Aquí tengo otro ejemplo, por ejemplo, conocer cómo aplica el docente las tecnologías de la información y la comunicación para las materias de la enseñanza de la materia de contabilidad. Entonces, aquí igualmente nos dice cuál sería la variable. Aplica las tecnologías, ¿sí? ¿Cómo aplica las tecnologías el docente? Entonces, aquí tenemos. ¿Y de dónde lo sacamos? Del objetivo específico. La definición es un factor que ayuda en el proceso de enseñanza. El concepto, pues igual, ¿de dónde sale? Pues de lo mismo que estamos aplicando a la variable. Aplica, ayuda en el proceso de enseñanza, si aplicamos la tecnología. La categoría, aplicaciones en aula. Indicadores. ¿Cuáles serían esos indicadores? Nunca, a veces, siempre. Ese indicador prácticamente es como las preguntas que deberían ir en la entrevista. Inclusive, aquí, de acuerdo a esto, podríamos aplicar también un checklist, ¿cierto? Aquí en esta técnica, ¿sí? Donde simplemente pues miramos a esos docentes a los cuales se les va a aplicar esa técnica, qué es lo que ellos van a hacer, por ejemplo, aquí. Nunca, a veces, siempre. Entonces, fijémonos que el indicador prácticamente es pues la pregunta o qué es lo que va a llevar, en este caso, la encuesta o la entrevista. Que tenerlo presente que esto es lo que va a llevar, por eso hay que definirlo bien. Igualmente aquí está el tercer objetivo específico.
nos dice determinar la utilidad de uso de la tecnología, ¿sí? Utilidad del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el aprendizaje de los estudiantes de la materia. Entonces, en la variable, ¿cuál sería? Utilidad de las tecnologías, ¿sí? O utilidad del uso de las tecnologías, ¿sí? ¿Cuál es esa utilidad que le vamos a dar a esos recursos que tenemos o que vamos a utilizar? Entonces, aquí en este caso, la definición es guiar el aprendizaje, informar, colaborar y participar. Entonces, esa es lo que nos dice que hacen parte de lo que es el uso de la utilidad del uso de las tecnologías, ¿sí? Informar, colaborar, participar y guiar el aprendizaje. Categoría, utilidad en la enseñanza y el aprendizaje. Indicador, aquí tenemos algunas preguntas para la encuesta o la entrevista. Dice, facilita la enseñanza. Es como también les digo que pueden utilizar un checklist ahí en este punto donde pueden decir facilita la enseñanza y mejora la planificación y la van seleccionando. El estudiante es protagonista de su aprendizaje. También es otro indicador del uso de la tecnología. ¿Y qué técnicas utilizamos? Es lo que teníamos en las diapositivas anteriores. Aquí, la técnica de encuesta y entrevista estructurada. Fíjense que esta es una secuencia de lo que vamos haciendo. En este caso, esta es la tabla objetivos. Y esta sería la tabla de operacionalización, que también debe ir como un anexo, ¿sí? Entonces, se puede ir armando de acuerdo a las técnicas que tenemos, ¿sí? Aquí hablamos de población y muestra, ¿sí? Población y muestra. Entonces, aquí en la población, pues nos dice que para comprender eso, ¿qué es la población? Es como, ¿cómo decir? Lo que o sea, lo que vamos a investigar en este caso, poniendo un ejemplo. Por ejemplo, los estudiantes de Bogotá, ¿sí? Sería una población, los estudiantes de Bogotá. ¿Y cuál sería la muestra? Pues serían los estudiantes del colegio X. Esa sería la muestra. Una parte o un subconjunto representativo de esa población. Aquí nos dice que es un conjunto completo de individuos de interés para el estudio, una población total. El análisis representativo. ¿Y qué es la muestra? Es un subconjunto representativo de esa población. Entonces, aquí yo le he puesto un ejemplo que nos dice, en un proyecto sobre deserción escolar en Bogotá, la población serían todos los estudiantes de secundaria y la muestra podría ser 500 estudiantes seleccionados aleatoriamente. Cuando hacemos, esta es lo que llamamos la muestra, pero existe otro término que es la muestra y el muestreo. Se utilizan algunas técnicas para poder realizar ese tipo de muestreo, ¿sí? No es lo mismo la muestra que el muestreo. La muestra, ya sabemos que son 500 estudiantes. Y el muestreo es como el procedimiento que nosotros realizamos para poder seleccionar
esos 500 estudiantes aleatoriamente. ¿Qué técnica, qué operación matemática me tocó realizar para poder hacer esa muestra? Ahora, vámonos para la tercera tabla. En esta tercera tabla, igual que las dos anteriores, es una tabla que debe ir en el anexo, ¿sí? Que debe estar en el anexo. En este caso sería de población y muestra, el anexo de población y muestra, ¿sí? Debería ir como un anexo igual, ¿sí? Sería tabla 3, anexo X, población y muestra. Entonces, en esta tabla, ¿qué hacemos? Aquí estamos igual, si ustedes ven, vamos a tomar esos objetivos específicos que ustedes realizaron anteriormente, ¿sí? Aquí están los mismos 3 objetivos específicos. ¿Qué técnica utilizaron? Pues la misma que hemos venido utilizando en las tablas anteriores. En este caso, la muestra, la encuesta, la entrevista. ¿Qué población? Ya sabemos que tenemos una población de 500, una población de 500 estudiantes. ¿Cuál es la muestra? Vamos a tomar 96. ¿De dónde salió ese 96? Pues de ese muestreo, ese cálculo matemático que sacamos. En este caso, pues es por un sistema probabilístico, ¿sí? Para poder sacar esa muestra. Entonces, fíjense que el muestreo vendría siendo pues esa técnica, ese procedimiento que ustedes realizan para poder sacar esta muestra. Igual, aquí ese mismo objetivo 1, pues también tiene entrevistas estructuradas y debemos definirlo cada uno de la misma manera. Por ejemplo, igual tenemos la misma población, ¿cuánto es? 500 estudiantes. Y en este caso de la entrevista, de esos 500, vamos a tomar 10 entrevistas, ¿sí? Aquí nos dice por cuotas, sería el muestreo. Entonces, tomamos 2 de cada grupo. Entonces, podemos hacer de esta misma el muestreo, ya sabemos que es por cuota, y nos está diciendo que vamos a utilizar 2 estudiantes por cada grupo. Entonces, en este caso serían 5 grupos y para tener las 10 entrevistas. Igualmente, hacemos con el objetivo específico 2, la cual, pues, la técnica utilizada, pues, es la entrevista. Aquí nos dice que la población son 8 docentes. O sea, para sacar una muestra de 8 docentes, a eso tomamos la población completa y a ese por eso no tenemos aquí muestra ni tenemos muestreo, porque se están tomando toda la población para hacer la entrevista. Si miramos el tercero, también utiliza como técnica la encuesta y la entrevista estructurada. ¿Cuál es la población? Lo mismo, para la encuesta 500 estudiantes y para la entrevista otros 500 estudiantes. Y lo mismo, para esto mismo, igualmente por medio de la sistematización probabilística, sacamos una muestra de 96 de esos 500 estudiantes. Y lo mismo hacemos, el muestreo lo hacemos por cuota, tomamos 2 por cada grupo. O sea, como les dije, tenemos 5 grupos para formar las 10 entrevistas que se van a tomar de muestra. Entonces, les recuerdo que todos estos cuadros es bien importante que ustedes los coloquen como un anexo y ya están definiendo las técnicas, están definiendo, en este caso, pues, estamos hablando de población y muestreo, pues, la población, la muestra, el muestreo. Estamos determinando la operacionalización, la cual también estamos definiendo las variables, el concepto, las categorías y los indicadores que van a ir en cada una de esas técnicas, ¿cierto? Y
anteriormente también tenemos la otra tabla, que es la primera que es de dónde nosotros, o qué técnica de instrumentos y de dónde vamos a sacar esas técnicas, a dónde las vamos a aplicar, y esa es esta fuente, que ya también sabemos que son los estudiantes de contabilidad de segundo semestre. ¿Sí? Eh, hasta este momento, yo sé que pues todo esto junto es un poco complicado entender, pero si ustedes ven que solo vamos a hacer 5 cositas en nuestra estructura metodológica. En la primera es poder identificar la metodología que nosotros vamos a aplicar, ¿sí? Ya sabemos si va a ser descriptiva, si va a ser exploratoria, si va a ser, ¿sí? Eso es lo primero que empezamos a nosotros a definir. Segundo, ¿cuáles son los tipos de investigación? Si es cualitativa, cuantitativa. Y eso también es muy fácil poderlo identificar. Es cuando vamos a hacer algún cálculo, algún muestreo, ya sabemos que estamos utilizando una metodología cuantitativa, ¿sí? Eh, si lo que realmente ustedes van a trabajar, bueno, en este caso, pues no aplicaría mucho porque, pues prácticamente su formación es de ingeniería y la ingeniería es más que todo aplicada, entonces no vamos a utilizar prácticamente este tipo de investigación cualitativa, ¿sí? Esas son para más que todo para los investigadores en trabajo social, comunicación social y psicología que estudia el ser humano, bueno, de ese tipo de programas académicos, pero para el caso de nosotros prácticamente, pues lo que nosotros, el tipo de metodología que utilizamos prácticamente es metodología cuantitativa. Entonces, ya tenemos esas dos cositas, ya tenemos definido el tipo y el enfoque. Después, en la tercera parte, estamos hablando del muestreo, ¿sí? Que ya lo podemos identificar. También podemos estar sacando cuáles son esas variables y de dónde las sacamos. Por medio de esos cuadritos los sacamos de una manera mucho más fácil y entendible, ¿sí? La verdad, me parece que si utilizamos estas tablitas, nos va a ayudar muchísimo a organizar mejor la información de nuestra investigación. Eh, hablaban, tenía otro temita que yo les comentaba aquí al inicio, que era, bueno, la técnica de investigación, es lo que también por medio de los cuadros podemos sacar de una manera mucho más fácil. La conceptualización y la operacionalización y la población y muestra. Entonces, fíjese que ya tenemos varias de esas cosas, pero cuando hablamos, ¿de dónde estamos? Digamos, en la muestra, cuando sacamos ya la muestra, de ahí viene, aquí, permítame, esto, análisis de datos. ¿Qué hacemos nosotros cuando ya tenemos toda nuestra información? Realizamos una encuesta por medio de un formulario, ¿sí? Ese formulario, por lo general, nos arroja una hoja de cálculo donde tenemos esa información, ¿cierto? ¿Qué hacemos con ella? Uno,
lo que llamamos organización de datos, estructurarlas y clasificarla, ¿sí? 2, interpretarla, interpretación de los datos. ¿Cómo lo hacemos? Analizando datos para poder extraer esa información. Y 3, herramientas de análisis. Uso de software especializado para análisis. Para este tipo de herramientas, bueno, existen un tipo de herramienta y que yo creo que la tenemos todos en nuestro computador y, y es Excel, una hoja de cálculo en Excel donde podemos realizar ese tipo de organización e interpretación de los datos. Aquí hablan de software, de uso de software especializado. Pues para no todo tipo de investigación vamos a poder utilizar Excel. De acuerdo a la información que nosotros vayamos a analizar o el tipo de investigación, pues vamos a necesitar software más avanzado, como cuál. Está el SPSS, ¿sí? Hay otro que se llama ¿cómo es? Nivo. Hay uno, pues, bueno, el que siempre, el que más he utilizado yo para trabajar, se llama el SPSS. Es licenciado, pero creo que si lo descargamos, lo podemos instalar en nuestro equipo y podemos realizar ese análisis, al menos para pruebas, los que, los que deseen algún día poder realizar este tipo de análisis con este tipo de software especializado que además es muy intuitivo de trabajar. Existen algunas consideraciones éticas que debemos tener a la hora de realizar todo tipo de investigación. Por ejemplo, está el consentimiento informado. Hay muchas veces que, bueno, esto sobre todo, el consentimiento informado, sobre todo cuando se está realizando una investigación cualitativa, la cual de pronto llegan a una comunidad indígena y antes de llegar a ustedes a investigar, pues tienen que informarle al cacique, bueno, al jefe de la, de la tribu. Bueno, eso no se llama tribu, eso se llama, hoy en día tiene otro nombre, no recuerdo muy bien, pero deben, primero que todo, pues solicitar ese consentimiento antes de empezar o empezar a realizar una investigación a un grupo determinado. Respeto por los participantes, ¿sí? Valorar la dignidad y el valor de todos los participantes. Sí es bien fundamental porque pues a partir de ahí es de que así como nosotros tratemos a los compañeros, así nos pueden facilitar mayor información. Confidencialidad de los datos. Esta sí es bien importante. Protegiendo la privacidad y la seguridad de la información. Y fíjese que hay que, muchas veces que de pronto o nos ha pasado en algún momento que de pronto vamos a algún centro comercial y en el centro comercial de pronto encontramos algunas personas que por medio de algunas aplicaciones lúdicas o juegos interactivos que encuentran, empiezan a recabar una gran cantidad de información, los cuales que nos dicen que para poder acceder debemos registrarnos. Cuando nos registramos, por lo general siempre nos pide nombre, teléfono, correo electrónico y al final estamos recibiendo nosotros llamadas de diferentes empresas X ofreciéndonos productos o muchas veces también para lo que hoy llaman extorsiones y cosas por el estilo, la cual pues esa información que utilizan no la utilizan con esos fines,
o no tienen o no manejan o no tienen esas consideraciones éticas y les venden esa información al mejor postor. Entonces, bien importante antes de empezar a realizar este tipo de investigaciones, pues tener esas consideraciones bien claras. Pues aquí hay un ejemplo muy completo, pero muy, ¿cómo le digo yo? Muy general y bien chiquitico. Por ejemplo, evaluación del impacto de un programa de alfabetización digital en zonas rurales de Colombia. Entonces, en este caso, pues ya podemos identificar que el tipo de investigación es una investigación mixta que está aplicada ¿a quién? Aplicada a adultos mayores de 40 años en zonas rurales, que es la población, una muestra de 300 participantes. ¿Qué técnica utilizamos? Las encuestas y las entrevistas semiestructuradas. Y el análisis es estadísticas descriptivas y análisis temático. Entonces, fíjense que este ejemplo completo, pues, salió de ahí, eh, pues es como muy general y no nos dice mucho, ¿cierto? Que lo que nos puede decir o lo que nos dice a nosotros esas tres tablitas que tenemos ahí, que debemos realizar y que debemos de incluirla como anexo en nuestro trabajo o en nuestro proyecto de investigación que estamos realizando. Entonces, fíjese que en esas tres tablitas prácticamente está estructurada pues casi toda la información que nosotros debemos tener presente eh, en el diseño metodológico. Entonces, sí es bien fundamental que las puedan realizar. Aquí nos dice que el diseño metodológico es la columna vertebral de cualquier proyecto, asegurando que los resultados sean válidos y confiables. Eh, y sí, no tanto, bueno, sí, válidos y confiables, pero también vamos a tener todo bien estructurado, paso por paso. Inclusive, si ustedes se dan cuenta en los trabajos que han venido realizando, en la primera parte, ustedes definieron un proyecto, ¿cierto? Colocaron un proyecto, en ese proyecto después tuvieron que realizar esos objetivos, esa introducción de lo que van, y la tercera parte, pues, van a tener que realizar el diseño metodológico, ¿sí? Todo es una secuencia, va por partes. Y yo creo que esa es la mejor forma de poder realizar un proyecto por partes, por partes. Yo inclusive, en algún momento, no sé, permítanme, voy a mirar aquí si tengo una estructura tengo una estructura de un pues, trabajo que tuve que realizar. Aquí, modelo organizativo. Entonces, fíjese que aquí en este punto, fíjese que tengo 13, 13 puntos, pero en sí, prácticamente aquí empezamos definiendo esa estructura. Primero, los objetivos, el contexto y estado del arte. Y va uno realizando parte por parte, marco teórico. Ahí vienen los objetivos y la metodología del trabajo. Entonces, ya en este caso nosotros pues ya tenemos definidos los objetivos específicos, ¿sí? Ahorita para la tercera parte pues van a tener que realizar la metodología del trabajo. Estos 5 punticos que estamos definiendo acá, ¿sí? De ahí viene
el desarrollo del proyecto como tal. De ahí vienen las conclusiones y futuras investigaciones, referencias bibliográficas, los anexos, ejemplos de apoyo, citaciones correctas. Entonces, fíjese que pues, de esta manera podemos nosotros realizar de una manera bien estructurada pues, nuestro proyecto. En la presentación de hoy, simplemente estamos hablando de esas 5 cositas que les mostraba al inicio y que es lo que vamos a realizar y vamos a estar trabajando ahorita en este tercer trabajo. Aquí tengo una pequeña evaluación que sí me gustaría poderla hacer con ustedes. Ojalá me apoyen en esto, y la vamos realizando sobre algunos conceptos técnicos de los que hemos estado hablando el día de hoy. Aquí, pregunta 1. Por su naturaleza, los tipos de investigación se clasifican en ¿qué? Pura y aplicada, cuantitativa, cualitativa, aplicada, cuantitativa, cuantitativa pura, aplicada y cuantitativa. La Entonces, 2. la 2, La ¿cierto? 2. Cualitativa, cuantitativa. Y se nos escapa la tercera, que es la mixta, ¿cierto? Que es la combinación de cualitativa más cuantitativa. ¿Sí? ¿Qué nos dice el concepto, la retroalimentación? De acuerdo con su naturaleza, la investigación se clasifica en investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Según su finalidad de investigación, se clasifica en investigación pura e investigación aplicada. Vámonos a la siguiente pregunta. Pregunta 2. Nos dice, una de las siguientes opciones no corresponde a un tipo de estudio. Entonces, Descriptivo. hablamos acuerde que hablamos de descriptiva, hablamos de exploratoria cuando no sabemos y no tenemos absolutamente nada de qué investigar eso, entonces ya se convierte en un tipo de estudio exploratorio. Tenemos la otra que es la correlacional, que es la que estudia 2 tipos de variables, como que la diferencia de las 2. Y la que no hace parte de esto sería la transversal. La transversal. Nos dice, no es un tipo de estudio, ya que corresponde a un tipo de diseño de investigación. ¿Qué tipo de estudio se utiliza cuando se quiere detallar las características del problema o fenómeno a investigar? Descriptivo. A1. Cuando se quiere detallar las características del problema o fenómeno a investigar. ¿Cuál sería? La 1. La Descriptivo. 1. ¿Alguien dice algo diferente? Bueno, vamos a mirar. Eso es correcto. Busca detallar las características del problema o el fenómeno a investigar. Nos dice, analiza la información que se ha escrito sobre un tema, de tal manera que sea posible establecer el estado actual del conocimiento. El caso de estudio, la investigación participativa, la investigación documental, la investigación etnográfica. Creo que la 3. La investigación documental nos dice, analiza la información
Vamos a leer bien. Analiza la información que se ha escrito sobre un tema, de tal manera que sea posible establecer el estado actual del conocimiento. La etnográfica, no estamos estudiando ninguna cultura. Podría ser un caso de estudio. La investigación participativa es donde nosotros accedemos o le damos participación a alguna de las personas que estamos investigando, que hace parte de esa comunidad que están investigando y la que nos aporta, nos ayuda, ¿sí? La investigación documental. En este tipo de investigación, pues tampoco estamos revisando. Aquí estamos hablando de establecer el estado actual del conocimiento. Sería en este caso el estudio de caso. Sí, el estudio de caso. Ahí está la respuesta. Era la 3. No, Es era la 3 la incorrecta. que habíamos dicho. Analiza la información que se ha escrito sobre un tema, de tal manera que sea posible establecer el estado actual del conocimiento. Los tipos de diseño de la investigación son: Creería que es la 1. Creería, no estoy segura. no experimentales cualitativos, no. Cualitativos experimentales, no. Exploratorios y cualitativos, no, son totalmente Creo que es la diferentes. tercera. La 1. Buenas noches. ¿Qué significa eso? Es la tercera. ¿Alguien dice algo diferente? Yo diría que es la 1. Vamos a poner la 1. Eso es correcto. Los tipos de diseño de investigación son experimentales y no experimentales. Las demás opciones corresponden a tipos de estudio. Pregunta 6 nos dice: los diseños no experimentales se dividen en... La 3. Transversales y longitudinales. Exactamente, eso lo mostramos en una diapositiva donde estaban los experimentales y no experimentales, y los transversales y los Sí, señor. longitudinales. Eso es correcto. El diseño de investigación se divide en transversales y longitudinales, mientras que los diseños experimentales se dividen en preexperimentos, experimentos puros y cuasi experimentos. Esta pregunta no se la mostré en ninguna presentación, pero vamos a leerla y vamos a revisar. ¿Listo? Un diseño transversal descriptivo se puede aplicar al siguiente caso. En una investigación en la que se quiere conocer cómo la motivación influye en la productividad de los trabajadores. Encuesta de opinión sobre la tendencia de los votantes. La evolución de la actitud de las personas de estrato socioeconómico medio alto respecto a los inmigrantes. Relación causa-efecto del cambio de temperatura con la productividad de los operarios. Estamos hablando de la transversal. Sí, y estamos, que es longitudinal. Está entre las transversales y longitudinales. En este caso. Sí, entre la primera, creería yo. No, creería que la encuesta, yo creo que la segunda. Entre la primera y la Pues, segunda, pero no sí, estoy segura porque no la había permite escuchado. estudiar las variables de resultados, ¿sí? Los estudios que se van a tomar, creo yo. Descriptivo, ¿no? Estamos haciendo descriptivo. Correcto, exactamente. Entonces, Estamos describiendo algo.
Bueno, entonces me dicen que entre la primera y segunda. Vamos a poner la segunda y vamos a mirar los resultados. Es correcto. La segunda. El objetivo es describir el número de votantes que se inclinan por un candidato u otro. Describe las preferencias del electorado. Hay otro tipo de pregunta. Este tipo de diseño de investigación se emplea cuando se quiere analizar cambios a través del tiempo, tanto en las variables como en las relaciones entre variables en una población en general. Investigación se emplea cuando se quiere analizar cambios. Tanto en las variables como en las relaciones entre variables. Yo creería que la 2. Yo creería, no quinta. sé, no estoy segura. La quinta. No sé. Puede ser. Descriptivo, ¿no? No sé. Sí, hablan de analizar cambios a través del Cambios. tiempo. Sí, Cambios sí. a Pero través del utilizan tiempo. variables. Cuando Sí. utilizan una variable es de cantidades. Ajá, pues longitudinal no es. Sí. Yo diría ¿Cuál la cree que quinta. puede Yo creo ser? que diría es que la cinco. transversal. ¿La 3? Sí. Vamos a ver. Ay, hijo de madre. La No. 2, debe ser la 2. La 5. Ah, Transversales correccionales. no. Mirar la 2. Uy, La ¿esa era la 5. 5? Uy, Ya nos no, tocó por descarte. La Sí. 1 o la 4. uy, la 1, la. Uy, no. La La 4, 5 no. La 5, sí, no me quisieron hacer ¿Cuál caso. 5 no hay? De 1 a 4. No. La 4, perdón, la 4, la La última. 4, sí. Ah, Entonces, Eso, la El 5 no hay. compañero Esa es. John tenía razón. la Era 4. la diseños 4. longitudinales de tendencia. Es que Investigación se emplea cuando se quiere analizar cambios a través de del tiempo. tiempo. Que es del tiempo. Es complicado porque es tiempo. Sí. Tendencia, por lo de la variable. Bueno, Y aquí hay otra. En esta técnica de recolección de datos, el investigador formula preguntas abiertas y deja que el entrevistado hable libremente. Las Cuestionario. preguntas se hacen de manera informal dentro de una conversación. La 4. no, la 2. La 4. O la 4. La Yo digo 3, que la no, 2. la Ojo. cuestionario, La- ¿no es? Ojo No, que porque Yo digo que, nos yo está, digo que la ojo que 4 nos está porque diciendo, No, tiene. no, es la 2. Recolección de habla datos podría ser libremente. cuestionario o la Hablen, entrevista. Exactamente. Habla Entrevistas no libremente de estructuradas. una manera informal. Ajá, exactamente. ¿Sí? No le está diciendo, no lo está estructurando, no No se le está está definiendo. estructurando las preguntas. Entonces, Ajá, vendría siendo La una 2. la entrevista 2. no Ajá, esa, estructurada. exactamente. Ah, qué bueno. ¿Mm? Y vamos a cerrar con esta otra. Es el tipo de observación que consiste en recoger y anotar todos los hechos que suceden en determinado momento, sin poseer guía alguna de lo que se va a observar. Recoger y anotar Ahí todos sí los sería la hechos. 4. Observación no estructurada. ¿Por qué la 4? Porque no posee una guía que le va haciendo como tipo checklist de ir anotando. Entonces él Ok, dice que comprendo. es lo que va observando, lo va anotando. Entonces, observación no estructurada, igual que la pregunta anterior, que eran preguntas libres. Vamos a darle clic y eso es correcto. Entonces, cerramos. Y vamos a haber terminado con esa última presentación. Entonces, fíjense que para esto simplemente nos vamos a esas 5 cositas, que es lo que nos vamos a hacer en la estructura del diseño de nuestro proyecto.
Preguntas. No, pero entonces, según le entendí, ese cuadro que usted nos mostró, eso no está en la temática del trabajo elaboral. No es, o sea, no está, o ¿cómo le digo yo? Nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer para ahorita el tercero? Necesitamos hacer la estructura del diseño metodológico, o el diseño metodológico es lo que necesitamos hacer, la estructura. ¿Qué hace que consta de esas 5 cositas de las que les mostré? De esas 5. Aquí las tengo. Espérate. Ok, entonces, o sea, el cuadro es como una sugerencia de cómo hacerlo, según le entiendo. Sí, sí, Ok, es como para que, o sea, lo hagan de una manera estructurada y ya con las tablas ustedes se pueden organizar mejor. perfecto. ¿Sí? No es más. Ahí tienen, ya sacamos el tipo, el enfoque. Las técnicas, que es qué tipo, si vamos a utilizar una encuesta, si vamos a utilizar un formulario, si vamos a utilizar, bueno, lo que vayamos a utilizar para recolectar esa información. Con la conceptualización, pues simplemente vamos armando, ya sabiendo qué técnica, ya tenemos los objetivos, ¿cierto? Tenemos los objetivos específicos. Ya sabemos cuál es la técnica que vamos a utilizar. Ya sabemos, empezamos a sacar cada una de esas cositas y ya todo lo tenemos estructurado. Yo le digo que con las tablitas prácticamente ustedes avanzan de lo que ustedes, del trabajo que ustedes están haciendo. Ya prácticamente el diseño metodológico va a quedar construido con esas 3 tablas. Claro que tienen que definir pues el enfoque, hay que definir, bueno, los conceptos, pero prácticamente con esas 3 tablitas estamos sacando casi todos estos, prácticamente el 3, el 4 y el 5. Profe, Y profe, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿quién me habla? No veo. Amanda, Ah, ya. Jaime. sí, profe, tengo una pregunta. El profe, por el chat del grupo, nos compartieron como un ejemplo, un PDF, ¿sí? Del ejemplo de cómo se debería hacer la estructura del diseño, ¿cierto? Al Sí. igual que nos comparten la plantilla. Entonces, esa plantilla que nos comparten tiene que llevar todo lo que ya hemos hecho anteriormente, lo Sí, de la es que fase 2. esto es una secuencia. Lo del fase 1 ya ustedes definieron el proyecto que ustedes van a realizar. En la fase 2 empezaron a realizar lo que fueron los objetivos generales, específicos, la introducción, la justificación. En la fase 3 es donde va la estructura metodológica. ¿Sí? La fase 4 viene ya el contenido de lo que ustedes, la investigación que ustedes están haciendo. Y de la fase 5 conclusiones, y eso es Sí, lo que profe, pero es entonces yo una me estructura. refiero eh, tenemos que anexar lo que anteriormente ya hemos hecho en la etapa 1 y en la etapa 2. Sí, O señorita, sí. sea, deberíamos de usar la misma plantilla que ya veníamos usando, con lo Ajá, que ya, pues haciendo obviamente las correcciones que en su momento, por ejemplo, en el momento de la calificación de la etapa 2 nos hicieron. Entonces, pues sí, el que le quedó bien, pues perfecto, pero si no, nos tocaría hacer la corrección y continuar ahí debajo de acuerdo a lo que sigue ahorita en la fase 3. sí, sí, claro. A veces continúan lo mismo. Es el mismo proyecto, es el mismo. No, Ah, pero bien, perdón, gracias. le hago una aclaración a Amanda. Sí es lo mismo, pero si te fijas, eso es una plantilla estructurada
que ya viene predeterminada. Entonces, en la fase 3, la diferencia es que si tú miras en el menú, ¿cómo se llama? Donde están todos los puntos que lleva en el índice, donde están los puntos, ahí está. Entonces, lo que tienes que hacer, no puedes trabajar sobre la anterior, porque entonces el índice no te va a dar, ¿sí? Tienes que coger la anterior, copiar y pegar todos los puntos en la fase 3, porque eso tiene un índice de actividades para que te quede. ¿Sí me hice Ah, entender? la ok, ¿O me tabla de- comprendo. enredé? Sí, Alexander, gracias. Ok, bien. Sí, pero si tú pegas lo mismo, lo de la fase 1 y la fase 2, hemos dicho, coges el trabajo de la fase 2, copias y lo pegas en la fase 3 y ya ahí continúas con la fase 3. Sí, yo hice así en Ok, en la segunda, pues yo copié sí, lo de la primera ahí. Y exactamente. así, le he Y en venido todo, y pegando. en todo, Ah, listo. y en todas las fases se hace igual. Porque Ok, eso, como eso gracias. tiene un índice predeterminado, entonces para poder que el índice cuadre con eso, con las actividades. Ah, ok, sí, claro, estaba confundida ahí, pues, vale, gracias. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Bueno, yo sí les hago una pregunta. ¿Ustedes de qué periodo son? Yo solamente En estoy mi viendo este caso, curso, prof. ¿Están de qué? Yo solamente estoy viendo este curso porque yo me había graduado el semestre antepasado. Yo ya hice la opción de grado, pero cuando revisaron la malla curricular, resulta Me que no hacía había falta hecho verlo. este curso de proyecto de grado. Entonces, y en el semestre anterior no lo ofertaron. Entonces, Ok. me tocó O esperar a sea, le matricular faltaba para ahorita. poder. Sí, o sea, solamente me falta este curso ya para graduarme. Listo. Sí, el resto son como que de octavo, por ahí, octavo, noveno semestre. No, yo también estoy en último, yo estoy solo viendo esta materia de este último semestre, la única que me quedó pendiente, pero este ya es la última materia del periodo. Ok. De todas maneras, pues realmente para mí, hasta ahorita estoy editando yo este curso. Yo estaba con herramientas digitales y la verdad, pues me ha gustado mucho. Es un aprendizaje, yo creo que no me coloco a leer los trabajos y aprende uno de los estudiantes. Me ha gustado mucho, mucha lectura. Profe, lo que pasa es que este curso, eh, más que todo, va enfocado a las personas que escogen un proyecto como opción de grado. Entonces les ayuda mucho en la preparación de eso. Es más, el profe Pedro, eh, en algunas web que hemos tenido, él recalca mucho eso y les ha dicho, o sea, el proyecto que escojan acá, la idea, si está bien estructurado y lo Que lo hacen bien lleven, como sí. debe ser, le va a servir para presentarlo como opción de grado. Entonces, a ese tipo de estudiantes, este curso es muy valioso. Por ejemplo, yo escogí una especialización como opción de grado. O sea, los primeros 10 créditos como opción de grado de la especialización, para poderme graduar. Yo no escogí proyecto ni tesis ni nada, sino una especialización como opción de grado. Sí, la verdad me quiere que le diga, pues, yo realmente cuando yo me gradué, yo soy ingeniero de sistemas. Cuando me gradué de ingeniero de sistemas, pues, fíjese que a uno prácticamente lo dejan a uno solo y defiende como pueda. Pero mira que con este curso, pues, es una base bien buena para todo aquel, como lo decía el compañero, todo el que quiera hacer un proyecto de grado. Y se puede apoyar uno de los compañeros, del tutor, de todos. Pero digo que me parece
bien interesante y bien bueno para ustedes sobre todo. No, profe, y hay estudiantes que tienen unos proyectos buenísimos, que ya los tienen en práctica. Por ejemplo, escuchaba por ahí de alguien que tiene un cultivo, no sé si es de plátano, de qué es, de algo de eso, que ya lo vienen trabajando, ya llevan tiempito con eso, y ya De ahorita papaya. están, de papaya. Entonces ya ahorita lo están estructurando el proyecto con base en este curso y a ella, a la niña, la que me dijo de papaya, a ella fue la que el profe Pedro le dijo que ese mismo proyecto le servía que lo aplicara como opción de grado. Y mira que estuve leyendo casi todos los proyectos que de los que de los estudiantes que tengo y realmente hay muy buenos proyectos. Hay muy buenos proyectos que si se lograran sacarlos, o sea, sería positivo. En el caso mío ya está en el comercio. Entonces la idea es pues mejorar todo lo que implementé en el primero, O en sea, la primera, ya lo tienen en producción, pero lo que busca es como mejorarlo, formalizarlo, tenerlo claro. estructurado. ¿Mm? Sí, sí, porque pues ahorita vuelvo a sembrar, vamos a volver a sembrar esta semana que viene ya, pues aprendiendo más de lo que ya se había hecho y corrigiendo y pues estructurándolo, sí, mejor a como lo había hecho la primera vez en el sistema, por ejemplo, del fertirriego, porque pretendemos instalar un sistema fertirriego. Entonces, es haciéndolo pues mejor de que la primera vez. Ahorita pues es un éxito total en las papayas, de verdad. Mm. Y pues es muy bueno, sí, es muy bueno. Entonces, pues la idea ya en el otro ya es mejorarlo y pues continuar ahí con el tema, mirando a ver a Excelente, dónde Jenny. podemos llegar. Mm. Bueno, no siendo más, vamos a dar por terminado nuestro tercer ciclo. Gracias, chef. El tercero. Tercero, sí, señor. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia, por estar aquí. Aprendemos todos los días, estamos en constante conocimiento. Tanto uno aprende de los estudiantes y de los compañeros también. Estamos en un proceso de aprendizaje constante, ¿no? Entonces, a eso también los invito, a que sigamos formándonos, sigamos leyendo, sigamos investigando, que es a lo que vamos hoy en día. Entonces, muchísimas gracias por su compañía y siendo las 8:22, vamos a dar por terminado nuestro tercer CIPAS. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Que Muchas estén bien, gracias. compañeros. Buenas noches para todos. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Gracias. Profe, muchas gracias, profe. Muchas gracias, mister. Buenas noches.